Tablillas antiguas, momias extraterrestres, ovnis y bases secretas. Todo apunta a una verdad. Los extraterrestres han estado aquí desde siempre, y puedo probarlo. A principios de la década del 2000, frente a las costas de California, los pilotos de la Marina de los EEU se toparon con algo que desafiaba todas las leyes conocidas de la aerodinámica. Los llamaron ovnis tic-tac por su forma lisa, similar a una cápsula del tamaño aproximado de un avión de combate, sin alas, motores visibles ni escape. Estos objetos no solo flotaban, se movían con tal aceleración que ni siquiera las aeronaves más avanzadas de la Tierra podían seguirles el ritmo. Varios pilotos informaron haberlos visto caer desde altitudes de más de 18.000 metros hasta justo por encima del océano en menos de un segundo, para luego alejarse a velocidades increíbles. No se trató de un fallo de radar aislado ni de un solo testigo ocular. Fue confirmado por múltiples sistemas de radar de la Marina, cámaras infrarrojas y visualmente por pilotos experimentados. Las imágenes publicadas por el Pentágono mostraban a estos tic-tacs rastreando a los grupos de ataque de la Marina durante días, como si los estuvieran estudiando. Algunos flotaban inmóviles con fuertes vientos, mientras que otros se alejaban en ángulos que aplastarían a un piloto humano. Los ingenieros que analizaron el movimiento concluyeron que estas naves no utilizaban métodos de propulsión que conocemos. No se observó ninguna señal de calor, ni estallido sónico, ni fuente de combustible visible. Si estos objetos son drones extranjeros, representarían un avance tecnológico tan grande que redefiniría la ingeniería moderna. Si los extraterrestres ya están entre nosotros, esta podría ser una de las pruebas más claras. Estos encuentros ocurrieron en nuestros cielos, fueron documentados por nuestros sistemas militares más avanzados y aún carecen de una explicación oficial. La tecnología es tan avanzada que la idea de que sea obra del hombre parece casi menos creíble que la posibilidad de que pertenezca a algo o alguien que no sea de aquí. En los desiertos del sur de Perú, lejos del bullicio de las ciudades, arqueólogos han desenterrado momias con cráneos tan alargados que parecen casi de otro mundo. No se trata de falsificaciones burdas ni del resultado de trucos fotográficos, sino de restos preservados, de miles de años de antigüedad, con formas craneales diferentes a las encontradas en humanos modernos. Si bien el vendaje de cabezas era una práctica conocida en varias culturas antiguas, estos cráneos en particular destacan. Algunos muestran una capacidad craneal mucho mayor que la media humana, y su estructura ósea es más gruesa, con menos suturas que conectan las placas craneales. Un equipo de investigadores independientes envió muestras de ADN de varias de estas momias a laboratorios internacionales para su análisis. Los resultados, aunque controvertidos, generaron sorpresa. Partes del material genético no coincidían con los marcadores humanos típicos, al menos no en ninguna población histórica conocida. Los críticos argumentaron sobre contaminación o errores en las pruebas, pero las características inusuales permanecieron innegables. No se trataba simplemente de artefactos culturales relacionados con la forma de la cabeza. Algunos cráneos tienen proporciones que el vendaje de cabezas no puede explicar por completo. Las leyendas locales del pueblo Paracas hablan de seres estelares que vinieron del cielo y vivieron entre ellos. Según estos relatos, estos seres eran más altos, de piel pálida y poseían extraños poderes. Es tentador descartar esto como mitología, pero la evidencia física en el suelo cuenta su propia historia. Incluso arqueólogos experimentados admiten que estos cráneos son anatómicamente peculiares. Ya sea resultado de una mutación aislada, del mestizaje con un grupo desconocido o de algo mucho más extraño, estas momias siguen siendo una de las anomalías físicas más tangibles vinculadas a las teorías de los antiguos extraterrestres. Ver uno de estos cráneos en un museo resulta inquietante. La frente inclinada, el cráneo enorme y la extraña mandíbula hacen que sea difícil no sentir que se está viendo algo o alguien que no pertenecía a la Tierra. Frente a la costa del sur de California se encuentra la isla Catalina, un destino turístico popular y un punto clave para algunos de los avistamientos de ovnis más recurrentes de Estados Unidos. Pero aquí los avistamientos suelen tener un giro inesperado. Se ven objetos sumergiéndose o emergiendo del océano, moviéndose bajo las olas a velocidades que ningún submarino puede igualar. Estas no son observaciones casuales de turistas con binoculares. Operadores de sonares militares y pilotos entrenados han reportado la detección de enormes objetos submarinos, a veces de más de 90 metros de longitud, que se desplazan sin ruido ni propulsión visible. En un caso bien documentado, el sonar de un buque de la Armada rastreó una enorme embarcación que se desplazaba desde las profundidades del Pacífico hacia la costa a una velocidad superior a la de cualquier vehículo submarino conocido. Cuando se enviaron helicópteros a investigar, aparecieron extrañas luces aéreas sobre el lugar, como si vigilaran o escoltaran lo que estuviera debajo. Una vez que las luces se desvanecieron en el cielo, el contacto del sonar desapareció con la misma rapidez. Algunos investigadores creen que podría haber una base alienígena permanente bajo el lecho marino cerca de Catalina. Las profundas fosas y la geografía volcánica de la zona podrían ocultar fácilmente estructuras masivas de la detección humana. De hecho, la cartografía aérea ha revelado extrañas formas simétricas en el fondo marino, demasiado regulares para la mayoría
mayoría de las formaciones naturales, lo que ha generado especulaciones de que se trata de entradas a una instalación submarina. Una de las teorías más controvertidas en la investigación de ovnis es que algunos extraterrestres pueden caminar entre nosotros sin ser detectados porque pueden cambiar de apariencia. Esto no es solo cosa de cómics o series de ciencia ficción. Expertos en inteligencia, denunciantes e incluso algunos exmilitares han insinuado públicamente que la transformación es una posibilidad real. La idea central es simple: un ser con un control avanzado sobre su estructura molecular o la capacidad de proyectar una ilusión óptica perfecta podría integrarse en la sociedad humana sin levantar sospechas. Algunos investigadores de ovnis relacionan esta teoría con la larga historia de informes sobre hombres de negro, donde visitantes extraños aparecen con trajes impecablemente planchados, muestran gestos extraños y desaparecen sin dejar rastro. Los testigos suelen describir a estos individuos como simétricos hasta el punto de resultar inquietantes, que hablan sin pausas naturales o tienen ojos inusualmente profundos o reflexivos. Podrían ser intentos burdos de imitar el comportamiento humano, como una máscara ligeramente torcida. Historias culturales de todo el mundo, desde leyendas nórdicas de caminantes de piel hasta cuentos africanos de hombres animal, podrían ser ecos de antiguos encuentros con estos seres. Los relatos modernos a veces provienen de entornos de alto perfil como la política o los medios de comunicación, donde se rumorea que ciertas figuras no son del todo humanas. Si bien las pruebas contundentes son escasas, la coherencia de estas descripciones a lo largo del tiempo y la geografía hace que la idea sea inquietantemente plausible. Si tales seres existen, no necesitarían platillos voladores para llegar hasta nosotros. Podrían estar entre la multitud, estrechando manos y sonriendo a las cámaras, mientras recopilan la información que buscan. A finales de 2017, los astrónomos detectaron algo que recorría nuestro sistema solar a toda velocidad, siguiendo una trayectoria que dejaba claro que provenía de un lugar muy lejano. Llamado Oumuamua, este objeto no se parecía a ningún asteroide ni cometa jamás visto. Era largo y delgado. Algunos decían que tenía forma de cigarro, otros de panqueque aplanado, y se movía por el espacio sin producir las típicas estelas de polvo o gas que esperamos de los cuerpos helados. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los científicos midieron su movimiento. Se aceleraba como si algo lo impulsara. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, sugirió que Oumuamua podría ser artificial, posiblemente una pieza de tecnología extraterrestre, como una vela ligera impulsada por la luz de las estrellas. Aunque muchos astrónomos se inclinaban por explicaciones naturales, ninguna podía explicar por completo todas sus extrañas propiedades. Nadie lo vio venir antes de que ya hubiera pasado la Tierra, y ningún telescopio pudo observarlo lo suficientemente de cerca antes de que se alejara a toda velocidad hacia el espacio profundo. Para aumentar el misterio, su superficie reflectante y su inusual patrón de rotación no coincidían con ningún objeto en el catálogo de cuerpos cósmicos conocidos. Algunos argumentaron que podría ser un fragmento de una estructura mucho mayor, desprendida en otro sistema estelar. Otros creían que podría haber sido enviada intencionalmente, una sonda que solo necesitaba pasar cerca de los planetas para recopilar información. Aunque probablemente nunca lo sabremos con certeza, Oumuamua demostró algo importante. Los visitantes de otros sistemas estelares pueden entrar, y de hecho lo hacen, en nuestro vecindario cósmico. Si esto fue una pieza de ingeniería extraterrestre, significa que el primer objeto interestelar confirmado que hemos observado también podría ser la primera prueba de que no estamos solos. Así, allá por el año 2011, un equipo de cazadores de tesoros suecos que exploraban el fondo del mar Báltico se topó con algo extraordinario. A una profundidad de unos 90 metros, las imágenes del sonar revelaron un enorme objeto circular de unos 60 metros de diámetro, con lo que parecía ser una estructura escalonada que conducía a él. La forma parecía demasiado perfecta para ser natural. Líneas simétricas, curvas suaves y bordes afilados que parecían tallados o diseñados. Los buzos que bajaron a investigar describieron la superficie como con surcos inusuales y un material más parecido al metal o al hormigón que a la piedra. Algunos incluso afirmaron que sus equipos electrónicos fallaron al acercarse demasiado, como si un fuerte campo electromagnético rodeara la estructura. Aún más extraño, parecía haber una estela tras él, como si el objeto se hubiera deslizado por el fondo marino antes de detenerse. Los escépticos insisten en que se trata de una formación rocosa natural moldeada por la actividad glacial. Pero otros señalan las anomalías en las lecturas del sonar y los extraños patrones regulares en el propio objeto. Si es artificial, plantea la remota posibilidad de que se trate de los restos de una nave que se estrelló en los océanos de la Tierra hace miles de años. Dadas las duras y frías aguas del Báltico, una estructura así podría conservarse durante milenios. Por ahora, la anomalía del mar Báltico permanece en la oscuridad, alimentando el debate sobre si estamos ante una reliquia de otro mundo o ante la formación rocosa más engañosa de la historia. Durante una excavación restringida en una tumba no revelada cerca del Valle de los Reyes, investigadores descubrieron una momia sin precedentes. La figura lucía el inconfundible tocado de Nemesarrayas de la realeza egipcia,
pero su estructura facial asombraba a los presentes. Ojos grandes y hundidos, cráneo alargado y piel que se había conservado con una textura inusual, casi correosa. Las proporciones no coincidían con la anatomía humana, lo que llevó a algunos expertos a sugerir, discretamente, que los restos fueron muy alterados en vida o pertenecían a algo no humano. Lo especialmente intrigante es que el entierro siguió todos los rituales de un entierro faraónico, con ornamentos dorados y un bastón ornamentado, lo que implica que este ser no solo era aceptado entre la élite, sino que podría haber gobernado. Los comunicados oficiales describieron el hallazgo solo como altamente inusual, pero los rumores de aquellos vinculados con la excavación afirman que un escaneo avanzado reveló características internas diferentes a cualquier otra registrada en momias egipcias. Durante décadas, ganaderos de todo el mundo han reportado un fenómeno inquietante y desconcertante. Ganado perfectamente sano encontrado muerto con incisiones quirúrgicas, sin órganos específicos y sin señales de depredadores ni forcejeo. Lo que es aún más extraño es que los cuerpos a menudo están completamente desangrados, pero no hay huellas, pisadas ni marcas de neumáticos en las cercanías. Estos incidentes suelen ocurrir de la noche a la mañana y en ocasiones los animales afectados se encuentran tendidos en campo abierto bajo un cielo despejado. Exámenes veterinarios en múltiples casos han confirmado que los cortes son limpios y precisos, como si se hubieran realizado con herramientas mucho más avanzadas que cualquier bisturí portátil. Algunas heridas se cauterizan al instante sin dejar rastros de sangrado. Se han sugerido helicópteros, drones y otras explicaciones humanas, pero no logran explicar la total falta de evidencia sobre el terreno. Muchos investigadores de ovnis creen que estos incidentes podrían estar relacionados con extraterrestres que estudian la biología de la Tierra, tal vez recopilando material genético o realizando pruebas de contaminación ambiental. Si bien la teoría podría parecer sacada de una película de ciencia ficción, incluso los informes policiales han reconocido la naturaleza inexplicable de las mutilaciones. Si fuera cierto, esto sugeriría que existe un nivel de vigilancia encubierta en nuestro planeta que es a la vez metódico y muy avanzado. Ya sea que el motivo sea la recopilación de recursos para investigaciones científicas o algo completamente más allá del entendimiento humano, la precisión y el secreto de estos eventos apuntan a una presencia que opera más allá de nuestro alcance, pero dentro de nuestros cielos. Entre las afirmaciones más controvertidas en la investigación ovni se encuentra la idea de que existe un programa secreto para integrar híbridos humano-alienígenas en nuestra sociedad. Denunciantes y supuestos informantes describen instalaciones avanzadas donde experimentos genéticos combinan ADN humano con el de seres no humanos. El supuesto objetivo: crear individuos que puedan vivir entre nosotros sin ser detectados, pero que conserven rasgos o habilidades de su linaje extraterrestre. Algunas de estas fuentes afirman que los híbridos parecen completamente humanos, pero podrían poseer una cognición mejorada, una resiliencia inusual o una percepción sensorial agudizada. Incluso existen rumores de que estos individuos ocupan puestos estratégicos de influencia, desde la ciencia hasta la política, guiando a la humanidad hacia objetivos a largo plazo que aún no podemos vislumbrar. Aunque las agencias oficiales han descartado estas especulaciones como ficción, documentos filtrados y testimonios de antiguos contratistas alimentan la especulación. Esta teoría se conecta con la idea de un programa de aclimatación gradual, donde el público se familiariza gradualmente con el concepto de inteligencia no humana. Si los híbridos realmente viven aquí, significa que el contacto extraterrestre ya ha ido mucho más allá de los sobrevuelos y los encuentros a distancia. También significaría que la influencia extraterrestre no solo se está acercando a la Tierra, sino que ya está presente en oficinas, recorriendo nuestras calles y moldeando nuestro futuro. No todos los investigadores creen que los extraterrestres provienen de otros planetas. Algunos sugieren que se originan en realidades dimensionales completamente diferentes, superpuestas a la nuestra, pero normalmente inaccesibles. Según esta teoría, estos seres pueden desplazarse entre mundos mediante la manipulación avanzada del espacio-tiempo. Esto explicaría por qué los ovnis parecen desaparecer sin dejar rastro, realizar maniobras que desafían la física o aparecer en un lugar y luego instantáneamente en otro. Este concepto no es solo una especulación marginal. Los físicos que exploran la naturaleza de la realidad han teorizado sobre universos paralelos y dimensiones adicionales más allá de las tres que percibimos. Si una civilización dominara el movimiento entre ellos, no necesitaría cruzar distancias interestelares. Podría pasar de su realidad a la nuestra en un instante. Los relatos de testigos oculares a veces respaldan esta idea, describiendo naves que parecen translúcidas, aparecen y desaparecen de la vista con destellos o parecen atravesar materia sólida. Si estos viajeros existen, su presencia en la Tierra podría ser más común de lo que creemos. Podrían estar aquí, pero solo parcialmente visibles, moviéndose de una manera que les permite observarnos mientras permanecen casi completamente indetectables.
A lo largo de la historia de la humanidad, las civilizaciones han descrito encuentros con seres luminosos que descendían del cielo. En muchas culturas, estos eran considerados dioses o mensajeros divinos. Sin embargo, algunos teóricos sugieren que estos dioses podrían haber sido extraterrestres avanzados que utilizaron su tecnología y conocimientos superiores para influir en las sociedades humanas. Las historias de carros voladores, ruedas brillantes y seres con armaduras radiantes que se encuentran en textos antiguos podrían describir con la misma facilidad naves espaciales y trajes avanzados. Los íconos religiosos que sostienen esferas, bastones u otros objetos misteriosos podrían representar herramientas o dispositivos para los que no teníamos palabras en aquel entonces. Si los extraterrestres nos han visitado repetidamente a lo largo de la historia, es posible que eligieran aparecer en formas que los humanos aceptarían, integrándose en nuestros marcos espirituales. Es posible que hayan enseñado a los primeros humanos agricultura, astronomía y arquitectura bajo la apariencia de instrucción divina. Esto significaría que los mayores avances de la humanidad se guiaron no solo por la inspiración, sino por el contacto directo con una inteligencia mucho más antigua y sabia que la nuestra. La leyenda de los hombres de negro ha existido durante décadas. Estas misteriosas figuras con trajes negros impecables aparecen en elegantes autos y advierten a los testigos de ovnis que simplemente se callen. Si bien la cultura popular los ha convertido en héroes cómicos, los relatos reales son, sinceramente, mucho más inquietantes. Los testigos describen su piel anormalmente pálida, su habla extrañamente mecánica y sus movimientos un poco extraños, como si imitaran el comportamiento humano sin lograrlo. Algunos investigadores incluso creen que no son agentes del gobierno, sino híbridos extraterrestres humanos encargados de controlar el flujo de información. Aparecen después de importantes avistamientos de ovnis, a veces incluso antes de que se publique un informe, lo que, hay que admitirlo, sugiere acceso a información que ninguna agencia humana podría tener a tiempo. En algunos casos, se les ha descrito con ojos que nunca parpadean o voces que parecen resonar de forma extraña. Si estas entidades son reales, su propósito podría no ser proteger a la humanidad del miedo, sino proteger a los propios visitantes de la exposición. La leyenda de los hombres de negro encaja perfectamente en el panorama general de una presencia alienígena oculta que opera silenciosa pero decisivamente entre nosotros. Descubierto en el desierto de Atacama, Chile, en el año 203, el diminuto cuerpo momificado conocido como el humanoide de Atacama desató de inmediato un debate mundial. Con apenas 15 centímetros de largo, presentaba un cráneo alargado, una estructura ósea inusualmente dura e incluso una dentadura completamente desarrollada, características improbables en un animal tan pequeño. Sus proporciones no coincidían con las de un feto humano, un niño ni las de ningún otro animal conocido de la región. Las pruebas genéticas confirmaron que, sí, gran parte de su ADN era humano, pero que presentaba algunas anomalías, mutaciones que los científicos no pudieron explicar por completo, especialmente en genes relacionados con el crecimiento y la estructura ósea. Mientras algunos concluyeron que se trataba simplemente de un grave trastorno genético, otros consideraron estas irregularidades como posible evidencia de influencia no humana. Su misterioso origen, junto con su perfecta conservación en uno de los lugares más secos de la Tierra, ha dado lugar a diversas teorías. Para algunas personas, este diminuto cuerpo es una prueba física de que la vida extraterrestre no siempre es imponente y a veces humanoide, sino que puede ser pequeña y estar adaptada para sobrevivir en formas que aún no comprendemos del todo. Una de las teorías más inquietantes sobre la presencia extraterrestre es que, bueno, a veces no siempre se disfrazan de personas, sino que se esconden como objetos. A lo largo de los años, se han reportado dispositivos similares a ovnis camuflados en cosas completamente comunes. Nubes que se mueven contra el viento, farolas con extrañas piezas mecánicas en su interior, o fauna silvestre comportándose de maneras que, honestamente, ningún animal debería. La idea es que la vigilancia extraterrestre avanzada no tiene por qué parecer extraterrestre en absoluto. Un disfraz perfecto podría ser algo que pasamos a diario sin pensarlo dos veces. Con nanotecnología y materiales avanzados, una sonda extraterrestre podría parecer una roca, un trozo de basura o incluso un pájaro. Todo mientras graba y transmite una gran cantidad de datos. Las leyendas urbanas hablan de búhos mecánicos avistados en zonas rurales o de extraños coches anónimos estacionados durante días sin conductor a la vista. Aunque es fácil restarle importancia a estas historias, encajan perfectamente con la idea general de que podríamos estar rodeados de observadores y, honestamente, nunca lo sabríamos a menos que uno de esos disfraces fallara. En el invierno de 1980, un tranquilo bosque en Suffolk, Inglaterra, se convirtió en el escenario de uno de los encuentros con ovnis más famosos de la historia. Durante 2 noches, varios miembros de la Fuerza Aérea de los EEU, estacionados en la cercana base de la RAF en Woodbridge, informaron haber visto luces extrañas moviéndose entre los árboles. Algunos describieron una nave metálica brillante que descansaba sobre el suelo del bosque. Otros informaron de rayos de luz que brillaban desde arriba, iluminando el suelo como reflectores desde el cielo. Los relatos más creíbles provinieron de oficiales entrenados para observar
observar y registrar con precisión. El subcomandante de la base, Charles Holt, incluso realizó una grabación de audio mientras se desarrollaban los eventos, describiendo los movimientos de las luces en tiempo real. Los testigos informaron haberse acercado lo suficiente como para ver símbolos grabados en el casco de la nave, que algunos intentaron dibujar después. En tierra, los investigadores encontraron posteriormente pequeñas impresiones triangulares y niveles inusuales de radiación, como si algo pesado hubiera aterrizado allí brevemente. Los escépticos han atribuido la culpa a faros mal identificados o estrellas brillantes, pero estas explicaciones no tienen en cuenta los testimonios consistentes de múltiples observadores entrenados ni los rastros físicos en el sitio. El caso de Rendlesham permanece oficialmente sin explicación y a menudo se le conoce como el Roswell británico. Para muchos, es uno de los indicios más claros de que, sean quienes sean estos visitantes, están dispuestos a acercarse incluso a pocos metros de los testigos humanos antes de desaparecer sin dejar rastro. Así pues, en esta remota excavación, los investigadores quedaron atónitos al descubrir una pequeña tablilla tallada. Mostraba a una mujer abrazando a una figura alienígena alta y esquelética. El cráneo alargado y la delgada figura del alienígena estaban representados con tal detalle que casi parecía como si el artista lo hubiera visto en persona. Rodeaban la imagen símbolos extraños, pertenecientes a un idioma desconocido. Algunos creen que estos símbolos esconden un mensaje olvidado, mientras que otros piensan que son una fusión de escritura humana y alienígena. Sea como sea, la escena no muestra miedo, sino afecto, insinuando un antiguo vínculo que pudo haber traspasado la frontera entre los mundos. La teoría del astronauta ancestral, sí, propone que la humanidad no evolucionó completamente por sí sola. En cambio, sugiere que una civilización extraterrestre avanzada visitó la Tierra en tiempos prehistóricos e influyó directamente en nuestro desarrollo genético. Quienes apoyan esta teoría señalan los repentinos avances en la inteligencia humana, la rápida expansión de la agricultura y el abrupto auge de civilizaciones complejas como evidencia de la intervención externa. Sitios antiguos como Göbekli Tepe, construidos con notable precisión miles de años antes de la invención de la rueda, alimentan esta especulación. Algunos investigadores creen que la ingeniería avanzada y las alineaciones astronómicas encontradas allí y en lugares como las pirámides de Egipto fueron posibles gracias al conocimiento transmitido por maestros no humanos. El arte antiguo suele representar figuras extrañas con lo que parecen cascos, respiradores o herramientas que, a decir verdad, se asemejan a la tecnología moderna. De ser cierta, esta teoría significaría que somos, en parte, producto de diseño extraterrestre y que nuestros creadores podrían seguir vigilándonos. La idea transforma la búsqueda de vida extraterrestre en algo profundamente personal. Quizá no solo estemos buscando vecinos en el cosmos. Podríamos estar buscando a nuestros creadores. Ahora, aquí está una de las teorías más alucinantes sobre los extraterrestres. Tal vez no sean visitantes de otro planeta, tal vez seamos nosotros, de un futuro lejano. Este concepto sugiere que lo que llamamos extraterrestres son en realidad humanos altamente evolucionados que han dominado el viaje en el tiempo y han regresado para estudiar su propio pasado. Las cabezas grandes, cuerpos esbeltos y ojos enormes que a menudo se describen en los avistamientos extraterrestres podrían ser el resultado de milenios de evolución en un entorno impulsado por la tecnología. Si los humanos del futuro tienen la capacidad de manipular el tiempo, sus visitas a nuestra era podrían ser para investigación, preservación de la historia o incluso para influir sutilmente en los eventos para asegurar su propia existencia. Eso explicaría por qué tantos encuentros extraterrestres parecen observacionales en lugar de hostiles. Podrían estar estudiándonos de la misma manera que los arqueólogos estudian las civilizaciones antiguas. Algunos partidarios de esta idea también señalan las similitudes entre las maniobras de naves extraterrestres reportadas y los modelos teóricos de viajes en el tiempo que involucran manipulación gravitacional. Si la teoría es correcta, entonces los extraterrestres no son solo parte de la historia de nuestro universo, sino que son parte de nuestro árbol genealógico, vigilando a sus antepasados desde un punto de vista que apenas podemos imaginar. Eso es todo. ¿Crees que los extraterrestres ya están entre nosotros? Escríbenos en los comentarios. Y para más información útil, no te pierdas nuestros otros videos.